Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en nuestros lugares, por favor, para comenzar con nuestra reunión este día. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tú eres muy bueno y misericordioso. Tus misericordias, dicen tu palabra, que son nuevas cada mañana. Y podemos, Señor, venir, Señor, a ti, reunidos como iglesia, Padre, para presentarnos delante de ti. Dice el Salmo que vengamos y aclamemos a ti, Señor, la roca de nuestra salvación. Gracias por Cristo Jesús, Señor. Gracias por lo que hemos pasado en la semana y el cuidado que has tenido de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, por las personas que no están en este lugar, pero que tenían el deseo de estar, pero por alguna otra razón pues no les es posible estar, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros a poder gozarnos en ti, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva y toque corazones, Señor, toque almas, Padre, para que podamos aprender, Señor, más de ti, para que podamos poner en práctica cuando salgamos de este lugar lo que tú siembres en nuestro corazón el día de hoy. Ayúdanos a ser receptivos a ello, Señor, y te pedimos que bendigas este tiempo de música en el cual vamos a cantarte, Señor, y adorarte a través de la música, Señor. En tus manos ponemos este tiempo y toda la reunión. En Cristo Jesús, amén. Dice el Salmo 95: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él es Dios nuestro. Nosotros que somos su pueblo, pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Vamos a cantarle al Señor por siempre. Gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Canta, canta. Su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre.
Desde el alba hasta el anochecer. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir. Su amor es para siempre. Por eso cantad, Cantad, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Vamos a cantar una vez más. Su amor es para siempre. 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 Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Amén. Oh Señor. Amén. Su amor es para siempre y su gracia es por ella que podemos seguir adelante. Nos recuerda Pablo en Corintios: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En Cristo está nuestra gloria. Amén. Tengamos eso presente cuando cantemos este siguiente canto. Nuestro descanso en el cielo está, porque temeremos la prueba o el mal. Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta y nos lleva al hogar. Nuestra gloria en Cristo es nuestra esperanza fiel. Ten calma y recuerda, si llega el final,
es el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en lo temporal. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Nuestra gloria en Cristo es nuestra esperanza fiel. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Se aumenta la angustia y crece el dolor. La gloria esperada es mucho mejor. No importa si hay penas o felicidad, morar junto a Cristo será sin igual. Nuestra gloria en Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria en Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria en Cristo es nuestra esperanza fiel. No importa si hay penas o felicidad, morar junto a Cristo será sin igual. ¿Lo crees? Morar junto a Cristo vale mucho más que estos sufrimientos que podamos tener en este tiempo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En este siguiente canto, digamos del Señor: Señor, somos tuyos, todo en nosotros te pertenece, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para ser tuyos, Padre. Ayúdanos a vivir una vida en la cual podamos reflejar esto, Señor, ser hijos de luz. Amén. De nuevo. Vamos a cantarla de nuevo. Oh, cuán glorioso amor que salva al pecador, sufriendo cuenta cruz, nos diste tu favor, nos perdonaste, oh Dios. Tus hijos somos hoy, cual novia esperamos por nuestro Redentor. Somos tuyos, Dios, todo en nosotros tuyo es, Señor. En nuestras almas reina con tu amor. Somos tuyos, Dios. Queremos proclamar
queremos proclamar tu santo nombre, Padre, tu nombre y majestad, daré gloria y honor, pues eres nuestro Dios. Somos tuyos, Dios, todo en nosotros tuyo es, Señor, en nuestras almas reina con tu amor, somos tuyos, Dios, todo en nosotros tuyo es, Señor, en nuestras almas reinas con tu amor, somos tuyos, Dios. Reina por siempre, reina por siempre sobre tu pueblo, venga tu reino, se haga tu voluntad, renuévanos, Dios, somos tu templo y a una voz cantamos ante ti nuestra alabanza, nuestros afectos y adoración, solo a ti somos tuyos, Dios, todo en nosotros tuyo es, Señor, en nuestras almas reina con tu amor, somos tuyos, Dios, todo en nosotros tuyo es, Señor, en nuestras almas reina con tu amor, somos tuyos, Dios. Somos tuyos, Padre. Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo y ante él se postrará, toda lengua lo dirá, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Cristo descendió, su triunfo proclamó, a la muerte conquistó, por siempre victorioso. Él resucitó, al cielo ascendió, sentado está a la diestra, Jesús el Señor. Por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo y ante él
visto la gloria de Dios en la sangre que Él derramó. Resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya. Hemos visto la gloria de Dios en la sangre que Él derramó. Resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya. Hemos visto la gloria de Dios en la sangre que Él derramó. Resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya. 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 Por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo y ante Él se postrarán, toda lengua lo dirá. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Hemos visto la gloria de Dios en la sangre que derramó. Resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya. Hemos visto la gloria de Dios en la sangre que Él derramó. Resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya. 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 Que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Aleluya. Que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Aleluya. Que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Oh Señor. Señor, vendrá un día, Padre, en el cual todos vamos a estar de rodillas delante de ti, Padre. Y toda lengua va a confesar tu precioso y santo nombre, el nombre de Cristo Jesús, en el cual hay salvación. Oh hermano, ¿por qué no lo proclamamos más en esta mañana? Lo que Dios hizo con su Hijo Jesús. Por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo y ante Él se postrará, toda lengua lo dirá, que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén.
Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo, y ante él se postrarán, toda lengua lo dirá, que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Oh sí, Señor, confesamos tu nombre, Padre. Traemos fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor, en esta mañana. Aquí está tu iglesia reunida, Padre, diciendo que en ningún otro nombre más que en el nombre de Cristo Jesús es que encontramos consuelo, que encontramos salvación, que encontramos el perdón de nuestros pecados, Padre, y podemos tener ese camino a través de Él hacia ti, porque Él rompió el velo y lo que nos separaba de ti, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Y en Él oramos en esta mañana y pedimos también por la predicación, la exposición de tu palabra, que más adelantito va a tomar lugar en este momento. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, tu iglesia dice amén. Toma tu asiento, hermano, que Dios te bendiga. Buenos días. ¿Cómo está la familia de Dios? ¿Bendecidos? Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a aquella persona que viene por primera vez? Queremos decirles bienvenidos, queremos darles un fuerte aplauso, queremos que se sientan en casa. La verdad que en ocasiones uno está tentado, ¿los anuncio o no los anuncio? Porque si los anuncio a lo mejor les da vergüenza, pero si no los anuncio van a decir, ni me hicieron caso. Pero verdaderamente es como una familia, ¿no? Llegas a una familia y quieres convivir con todos, quieres ser visto, quieres ser saludado. Y es lo que queremos ahorita. Si alguien viene por primera vez, puede levantar su mano para decirle bienvenida. Bienvenidos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Sean bienvenidos. De aquí al centro, bienvenido, hermano. Dios te bendiga. Eres bienvenido. Y de este lado, todos somos de casa. Muy bien, excelente. Bienvenidos. Me preocupé hoy, el día de hoy, a venir caminando, porque el 10 de mayo no podía caminar. Estaban los estacionamientos llenos. Y hoy algo pasó. Yo creo que lo cerraron o algo, se fue la luz o no hay agua. Pero de todos modos, ¿saben qué? El diseño de Dios así es, hermanos. ¿Qué dice? ¿Cómo debemos tratar a la mujer? Como algo tierno, algo frágil, algo delicado, algo que merece atención. Y el hombre tiene que ser fuerte para resistir, para aguantar, para sostener. Y a todos nos dan un boletín. Pero en el boletín viene algo importante que dice en el grupo de varones. Dios nos ha llamado a que tomemos la responsabilidad de ser sacerdotes en nuestro hogar. Y es una responsabilidad, hermanos. Y hoy quiero felicitar a todos los papás. Quiero desearles lo mejor. Y muy en especial a aquellos papás como lo fue José. Que José no fue no fue padre de Jesucristo, pero cumplió con todas sus responsabilidades. Y en esta ocasión habemos personas que no tenemos el privilegio de ser padres de sangre, pero sí de responsabilidad. Y ahí también en ocasiones es necesario que todos en un mismo espíritu honremos a Dios con lo que Dios nos ha permitido. Porque es un diseño de Dios y Dios permite ciertas cosas. ¿Para qué? Para que Él reciba honra y gloria. ¿Qué les parece si en este día nos tomamos un minutito y oramos por todos los papás? Porque es una gran responsabilidad, hermanos.
La verdad que es una gran responsabilidad. ¿Y saben qué? ¿Saben quién les va a dar cuentas a Dios por los hijos? ¿Quién creen? No digas que tu esposa, porque no. El papá. Entonces vamos a orar por ellos. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Bendito Dios, gracias Señor por ese privilegio que tenemos, Señor, directa o indirectamente todos, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que tiene el privilegio de servir a sus hijos, Señor. Te pido que en este día, Señor, tú los protejas, los cubras, Señor, los llenes de sabiduría y principalmente de un temor reverente hacia ti, Señor. Que te quieran servir a ti, Señor, a través de tus hijos, Señor. Que sean esos sacerdotes que tú nos llamaste a ser, Padre mío, para que al final de cuentas entregamos cuentas claras y digamos, Señor, hasta aquí nos has traído tú, Señor. Padre mío, te pongo en tus manos a mis hermanos, te pongo en tus manos a mis hijos, Señor, para que los bendigas, Padre. Y que en este día disfrutemos de ser Padre, Señor. Gracias por todos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Felicidades, papás. Y si traen dinero, pues lleven a comer a la familia. No se crean. No, está bien, ya muchos vamos a ser bendecidos. ¿Qué les parece? Seguimos con los anuncios. Como decía un chiste, no. Oiga, compadre, ¿qué le va a regalar a sus hijos? ¿Qué le van a regalar a sus hijos? Pues no sé, porque no me han pedido dinero. No sé qué van a... Así pasan. Bueno, vamos a... Nuestras invitaciones, hermanos, siguen abiertas. Grupos de casa. La verdad que cada vez yo me entusiasmo más al ver en los grupos de casa que gente se va involucrando. Y podemos ver ahorita, si se ponen a pensar y son observadores, porque en ocasiones nos acostumbramos a ver todo. Pero ¿qué ven raro aquí hoy en este día? Observen a su alrededor y ¿qué ven raro? A ver, ¿ya ven? Cuando observas ves, oh, ¿y esta persona qué hace ahí parada? ¿Estará castigada? A lo mejor está castigada. No, hermanos. Son personas que quieren servir como mujeres. ¿Y dónde empezó su hambre, su deseo? En conocer más a Dios. Cuando tú conoces más a Dios, quieres servir, ¿verdad? Entonces, muy importante, aprovechamos para invitarlos los martes a las 7 de la tarde a los grupos de casa y los jueves a venir a orar e interceder. Amén. Y aprovechando, ¿tienes el deseo de servir? Decía una frase de mi hermano David, el que no vive para servir, no sirve. ¿Queremos servir? ¿Tienes el deseo de servir a tu iglesia? Dice la palabra que a todos se nos ha dado cuando aceptamos el regalo precioso de la obra de Cristo, a todos se nos da por lo menos un don. ¿Y para qué es ese don? Para ponerlo al servicio de la iglesia, hermano. Qué hermoso, ¿no? En ocasiones sabemos muchos como yo creo que lo vamos y lo guardamos en la casa y después se nos olvida dónde está, ¿no? ¿Dónde quedó mi don? Lo guardé también. Entonces, ¿quieres servir, hermanos? Ahí están los sugieres. Acude con ellos, ellos te darán el consejo, te darán, es más, su experiencia. Entonces te animamos a que ahí participes. ¿Hay cumpleañeros hoy? Creo que sí hay. A ver, vamos a ver. Abusado, chalán. Sí hay, ¿verdad? Muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a Mariana y a Ruth. Vamos a darle un fuerte aplauso. Dios las bendiga y las guarde. Que tengan un día especial, la verdad. ¿Y qué les parece si aprovechamos ese mismo gozo y entusiasmo para preparar nuestras ofrendas y diezmos? Amén. Los que vienen de visita no se sientan comprometidos. Esto es algo que hacemos en casa, ¿verdad? Una enseñanza que Dios nos ha traído, que con gozo lo hacemos. ¿Me acompañan a orar? Si te hace falta sobre, los sugieres acudirán, no levanta tu mano. Bendito Dios, en este día acudimos a ti. ¿A quién podremos ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Venimos ante ti a darte la honra y la gloria en este día, Padre. Queremos que la recibas, mi Dios, porque eres el único digno de eso, Señor. Traemos una parte de lo que tú nos has dado, Señor, pero aunque todo te pertenece, nos has dado para administrarlo. Y venimos ante ti, Señor, a honrarte con ellos. Gracias por todo, Señor.
Te pido que en este día, Padre mío, si alguien tiene alguna necesidad, tú le derrames de los cielos y asimismo nos utiliza a nosotros como instrumentos para bendecirlo, Señor. Queremos ser parte de esa bendición, Señor. Queremos ser parte de ese privilegio de ser usados por ti, Padre. Recibe honra y gloria en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Antes de que suban los niños, ¿qué les parece si oramos? Se acerca el procedimiento de nuestro pastor, cada vez está más cerca. ¿Quién iba a pensar? Ya pasaron las 2 semanas. Entonces, para que estemos orando, intercediendo por su procedimiento, para que Dios sea glorificado ahí en medio de las pruebas, en medio de las luchas, y que traiga paz a Maggie y a su familia, que estemos descansando a toda la iglesia, estemos descansando en la soberanía de Dios y en su amor. Si hay alguien también que necesite oración, sabemos que nuestro Dios está presto con su oído para escuchar cualquier situación que tengamos. En ocasiones no es enfermedad física, en ocasiones es enfermedad espiritual, en ocasiones es enfermedad de sentirte no comprendido o algo, pero Dios conoce esa enfermedad. Dios conoce lo que estás pasando y Él quiere hablar contigo de manera especial. Amén. Bendito Dios, venimos ante ti nuevamente, Señor. Como doctor de doctores, venimos a traerte a nuestro pastor Mario Jacobo, Señor, para que tú, Señor, estés en medio de todo ese procedimiento que va a ser llevado en su cuerpo, Señor. Dale paz en su corazón, Señor, y tranquilidad y esperanza en que tú estás ahí en medio de todos los doctores, Señor. Te pido en especial también por su familia, Señor, por Maggie, por sus hijos, Señor, para que les traigas paz y tranquilidad que proviene de lo alto, Señor. Esa paz que proviene de conocerte a ti, Señor. Ese Dios soberano, ese Dios amoroso, ese Dios justo, ese Dios misericordioso, Señor. Te pido que bendigas también de la misma manera a toda aquella persona que esté pasando por alguna situación de enfermedad, Señor, incluyéndome a mí, Padre mío. Tú sabes cada cosa de lo que estamos pasando, Padre, pero tú te glorificas en eso, Señor. Dice en el libro de Pedro que es necesario que por un poco de tiempo pasemos por dificultades, pero no tendrán comparación con lo que nos gozaremos en tu presencia, Señor. Entonces glorificamos tu nombre, exaltamos tu poder y nos ponemos a tu disposición para que tú nos sanes en tu tiempo y según tus planes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Los niños con orden pasan a sus salones y si me apoyan a poner su celular en vibrador para que disfrutemos de la predicación, para que nos deleitemos en la palabra del Señor, se los agradeceré. Amén. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Me ganó Sergio el comercial. Yo también me gocé mucho de ver gente sirviendo por primera vez con los Ujieres. También vi por ahí que alguien se acercó allá a las proyecciones. Yo espero que también en algún momento empiecen a servir por ahí también. Hay muchas vacantes, como hemos comentado en las últimas predicaciones. Y bueno, Dios tiene un tiempo para cada uno y tiene un lugar para ti especial. Y me gozo en que estemos en ese proceso de descubrimiento, ¿no? De para qué me salvó Dios, qué quiere que esté haciendo, cómo quiere que lo esté sirviendo, pues en este lugar, pero también hacia el exterior, ¿no? Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Te pido que me acompañes a hacer una oración. Vamos a comenzar esta semana con un nuevo libro que es Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a orar para dar inicio. Bendito Dios, te damos gracias por este día. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Dios. Gracias, Dios, por el regalo que nos has dado de poder alabarte como congregación, Dios, de poder estar juntos escuchando tus promesas, Dios, tus palabras, Dios, de aliento y poder rendir nuestros corazones en respuesta a esa salvación que tú nos has dado, Dios, a ese regalo hermoso del Espíritu Santo, Dios, pero sobre todo a ese regalo hermoso que fue el sacrificio de Cristo, que es lo que hace posible hoy todas las bendiciones que tenemos.
Padre, te entrego este tiempo, te pido que tú tomes el control de la predicación, Dios, que tomes el control de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, Dios, que me permitas estar a tono, Dios, para comunicar eficientemente el mensaje que creemos que tú tienes esta mañana para tu pueblo. Te pido también que tú abras los corazones de tu congregación, que tú nos permitas a todos estar receptivos, Dios, a tu palabra, que no estemos pensando en a quién le queda lo que se acaba de predicar, sino que más bien cada uno esté haciendo un examen, Dios, individual, un autodiagnóstico y pueda confrontarse con las palabras que vamos a predicar el día de hoy, Señor. Bendícenos, Dios, en todo lo que somos, Dios, y en todo lo que hacemos. Bendice a nuestros padres, Dios, en donde quiera que estén, Dios. A los que los tienen aquí cerca, dales la oportunidad de darles un abrazo, Dios, y a los que los tenemos a la distancia, permítenos también, Dios, abrazarlos de esta manera, Dios. Y Señor, también gracias por el regalo de los padres adoptivos que nos has dado a muchos de nosotros, Dios. Gracias por la gente que tenemos en este lugar, Dios, que en algún momento de nuestras vidas, Dios, ha cumplido con esa labor, Dios, de guiarnos, Padre, como si fueran padres amorosos, Dios, aun cuando no seamos sus hijos, Dios. Gracias, Dios, por este regalo, Dios. Bendícelos en donde se encuentren, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con este estudio. Antes de entrar de lleno con el tema, quiero compartirte una breve reflexión que leí hace algunos años. Yo estaba pasando por un tiempo de dificultad y me encontré en redes sociales con con una imagen que decía: ¿cómo no vas a poder si he visto flores rompiendo el pavimento? Y entonces me puse a buscar de dónde venía esa frase y me encontré con que hay un poema que pues no se encuentra el escritor, es un poema anónimo, pero también hay un libro que se escribió sobre este tema por parte de Virginia Canterla. Y en la comunidad, así en redes sociales, como que fueron desarrollando un poema colectivo, por llamarle de alguna manera. Cada quien le iba agregando algo y quedó un poema muy bonito, ¿no? Lo quiero compartir contigo porque tiene que ver con el tema que vamos a ver. Obviamente pues lo vamos a conectar con la reflexión bíblica. Yo sé que a veces traigo cosas a la predicación que parece que no tienen nada que ver, pero luego conectamos y te das cuenta de que sí tenían que ver, ¿no? Entonces, este poema dice así, se llama ¿Cómo no vas a poder si he visto flores rompiendo el pavimento? ¿Cómo no vas a poder si he visto flores rompiendo el pavimento con la fuerza de un susurro levantándose del frío cemento? En lo más áspero, en lo más gris, ahí donde la luz apenas llega, nace una flor, un símbolo de persistencia, una promesa, una fe ciega. Sus pétalos frágiles y fuertes se abren camino entre la adversidad, demostrando que la esperanza es la más pura realidad. Así como la flor rompe el suelo, tú puedes romper tus miedos, crecer, florecer sin freno, alcanzar tus sueños sinceros. Porque en cada lucha, en cada intento, vibra la verdad de lo posible, y en tus manos, en tu aliento, vive el poder de lo invencible. ¿Cómo no vas a poder si yo he visto flores rompiendo el pavimento? En ti reside esa fuerza, el amor, el más noble sentimiento. Una disculpa porque no lo declamo con tanta pasión como lo puede hacer Irma o alguna de otras personas que nos acompañan. Pero como te comentaba, más allá que el poema completo, me interesa tener en mente esta idea, ¿no?, de una flor rompiendo el pavimento. Y este poema me pareció un punto de entrada muy pertinente para el estudio de hoy, debido a que, como te comentaba, tiene similitudes con el enfoque que vamos a ver del capítulo de Pedro. El primer capítulo de la primera epístola de Pedro se centra en fortalecer la identidad espiritual y la esperanza de los creyentes ante las dificultades. Es decir, está hablando del tema de la resiliencia, ¿no? Y entonces esta figura de una flor creciendo en medio del asfalto creo que es pertinente para lo que vamos a hablar.
Y entonces el autor destaca que la fe purificada a través de las pruebas conduce a una herencia eterna e incorruptible gracias a la resurrección de Cristo. Nos exhorta a los fieles a que adoptemos una conducta santa, una conducta obediente, que rompa con el pasado para reflejar nuestro carácter divino. Esta narrativa de Pedro entonces subraya que este rescate fue solamente posible por la sangre de Cristo. Finalmente promueve un amor fraternal profundo basado en la naturaleza imperecedera de la palabra de Dios, la cual permanece para siempre frente a la fragilidad humana. Podemos decir entonces que este capítulo que vamos a ver está estructurado por 3 grandes momentos. En primera instancia, Pedro hace una salutación, una presentación, porque como son los primeros versos del libro, pues tiene que presentarlo de alguna manera, o dar la bienvenida, por llamarle de una manera. Después tiene un momento donde hace una proclamación y continúa con una exhortación. Entonces vamos a ir leyendo cada porción que te mencionaba. Te voy a pedir que tengas ahí a la mano Primera de Pedro capítulo 1. Entonces voy a ir haciendo la lectura y voy a ir haciendo las pausas para que vayamos analizando. Entonces comenzamos en el capítulo 1, yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito por medio del Espíritu. Los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y paz. Entonces empezamos analizando en estos primeros versículos a quién está dirigida la carta. Yo te he comentado muchas veces que es importante tener las palabras de Dios en el contexto propicio, ¿no? Y entenderlas desde el contexto donde se escribieron. Ayer me ocurrió algo muy interesante. Estábamos mi esposa y yo en una torona en el tráfico y de repente voltea a la pared y dice: mira, grúas gratis. Y yo: ¿grúas gratis? ¿Cómo que grúas gratis? Sí, pues no te cobran, te la llevan, ¿no? Y ya después vimos abajo que decía: si usted va a reciclar su auto, entonces grúas gratis, ¿no? Entonces la importancia de poner las palabras o de tomar las palabras en el contexto adecuado, ¿no? Entonces este discurso de Pedro, ¿a quién va dirigido? La carta va dirigida, bueno, en primera instancia le escribió Pedro desde Roma. Y es importante que consideremos que Pedro escribió esta carta cuando ya tenía varias décadas en su ministerio. No fue una de sus primeras cartas. Entonces esto habla de que él ya tenía cierta experiencia en el ministerio, pero que había pasado por muchas pruebas, que había pasado por muchos retos y que lo que hablaba lo hablaba ya desde la experiencia de haber tenido una vida como creyente. Entonces es importante porque a veces pensamos que los autores de los versículos en la Biblia pareciera que no están conectados con las dificultades que vivimos, ¿no? O pareciera que escriben desde un sillón de comodidad o de una zona de comodidad y no en medio de las dificultades y las pruebas. Y entonces Pedro presenta esta carta y dice que él es apóstol de Jesucristo. Y miren lo siguiente: se dirige a los creyentes no judíos que están esparcidos por varias regiones de Asia Menor. Están en la región de lo que hoy es Turquía. ¿Por qué es importante este dato para nosotros? Porque históricamente Turquía ha sido una región de migrantes, una región de gente exiliada, una región de gente extranjera. Inclusive en la actualidad, hace un tiempo estaba escuchando un documental que hablaba de cómo Turquía, y con su cercanía a España, sufre un fenómeno migratorio similar al que experimentamos aquí en la región San Diego-Tijuana. Entonces nos podemos identificar de primera mano con estas personas, porque también son gente que vivía en una condición de migración como nosotros, ¿no? Evidentemente, pues aquí vemos muchas personas que venimos de fuera,
pero también hay muchas personas que nacieron aquí, pero que comparten esta doble nacionalidad, ¿no? Y que tienen que probablemente vivir aquí y trabajar en el otro lado. Entonces, esa condición me pareció interesante resaltarla porque es algo que nos ayuda a podernos sentir identificados con estas personas a las que se les dirigió esta carta, ¿no? Entonces, los define como exiliados y extranjeros, pero elegidos según el propósito de Dios Padre, santificados por el Espíritu y purificados por la sangre de Jesucristo. Estos creyentes estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano debido a sus creencias y sufrían de hostilidad y acoso constante. Pedro les escribe entonces para animarlos en medio de sus sufrimientos. Y yo te preguntaba sobre tu condición. ¿Alguna vez tú te has sentido como que no encajas en donde estás? En tu escuela, en tu trabajo, incluso nos llega a pasar hasta con la familia. De repente como que siento que soy el arroz negro del costal, ¿no? Como que yo no pertenezco aquí, ¿no? Y entonces esta sensación de sentirse como extranjero o sentirme como que no encajo, pues es algo de lo que está hablando Pedro, ¿no? Yo recuerdo cuando yo llegué aquí a Tijuana, me costó un poquito de trabajo acoplarme, sobre todo los primeros años, porque en ese entonces yo llegué en el 2002 y había todavía esa frase de haz patria, mata a un chilango. Y entonces, de repente, pues es un discurso para la época actual muy inadecuado, que se puede censurar en redes y lo que tú quieras, pero a mí me tocó experimentarlo, ¿no? El que te discriminaran en un trabajo porque venías de la Ciudad de México. Y no los culpo. Yo sé también cómo somos la gente que llegamos de las grandes ciudades, no quiero decir nada más de México, porque por mi trabajo Dios me ha permitido conocer gente que viene de grandes ciudades para acá, no solamente de México, sino de otros países. Y la gente que viene de fuera, pues traemos una dinámica diferente, ¿no? Tal vez más acelerada, y eso es lo que llega a caer mal, ¿no? El querer imponer, el querer mover las formas, ¿no? Pero a mí ya me redimió Dios de los chilangos, gracias a Dios. Ya tengo 25, 26 años aquí. No, 24 años. Pero lo que te quería comentar es que al principio es muy feo ese sentimiento de no encajar, porque de repente no sabes, por ejemplo, quieres comprar algo y no sabes a dónde tienes que ir, no sabes dónde moverte. Ya olvídense del gran dilema de que si aquí las quesadillas llevan queso o no llevan queso. O sea, desde ahí hay pruebas, ¿no? Y entonces son pequeñas dosis en el día a día que te hacen sentirte que no eres parte de aquí. Pero luego vas avanzando en el tiempo y llegas a ese periodo de transición donde ya te empiezas a sentir de aquí, pero vas para allá de nuevo y entonces sientes que ya no eres de allá. Y entonces hay un limbo donde ni eres de aquí ni eres de allá. Y esa sensación es bien fea. El decir, no sé ya a dónde pertenezco, ¿no? Me acuerdo que había una anécdota por ahí de una persona que se fue a vivir al otro lado y que llegó a un punto que decía, por favor ayúdenme porque ya se me está olvidando cómo hablar español y no estoy aprendiendo a hablar inglés. Entonces me voy a quedar mudo, ¿no? Entonces esa sensación de exilio, de falta de pertenencia, de falta de arraigo, pues es parte de lo que experimentaba esta gente a la que se dirigió esta carta. Y entonces esa sensación, como te comentaba, es complicada, pero también nos puede llegar a pasar no solamente en términos geográficos, sino también en términos espirituales. El sentir que no encajamos en este mundo, porque en este mundo ya hay corrientes, hay perspectivas, hay filosofías, hay maneras de actuar con las que nosotros no concordamos. Y entonces ya de repente somos los raros en el mundo, ¿no? Entonces también podemos decir que aunque no estemos en esa condición de exilio o de ser extranjeros, pues también en términos espirituales esta carta está dirigida a nosotros en cuestión de hacernos sentir o recordar el arraigo al que debemos pertenecer. Entonces, como te mencionaba, pues esta sensación no es contemporánea nada más,
desde la antigüedad ya se experimentaba allá en la zona de Turquía. Y Pedro escribe para estas personas, ¿no? Para ellos el exilio no era solamente una metáfora psicológica, sino una realidad social y geográfica que confrontaban diariamente. Y entonces las palabras de Pedro en toda esta carta no van a ser un consuelo superficial, sino van a intentar ser una guía de supervivencia para aquellos que, al igual que nosotros, en algún momento de la vida nos sentimos fuera de lugar. Pedro nos revela entonces que ser un extraño en este mundo puede llegar a ser inclusive un requisito previo para acceder a una esperanza viva que no se marchite. Cuando estás en este exilio, cuando estás en este modo de fragilidad, te vuelves más sensitivo hacia las promesas de Dios, porque estás en necesidad y necesitas, valga la redundancia, consuelo, apoyo, un abrazo, necesitas suplir de alguna manera esta parte emocional. Me llamó la atención ahorita que Sergio oraba al inicio, que decía que algunos tienen enfermedades físicas y que otros, no recuerdo qué palabra usó exactamente, pero decía algo así como enfermedades de las emociones o de la psique. Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, la nostalgia en Estados Unidos la traducen como homesick. Sick, enfermedad. Y lo podríamos traducir como la enfermedad de la casa, el extrañar la casa. Entonces, para algunas culturas eso es una enfermedad. Y para otras culturas es como que, está haciendo pancho, extraña su casa. No, es algo que está diagnosticado en algunos lugares como algo que te afecta en las emociones, ¿no? Entonces, bueno, en medio de este contexto, Pedro trae palabras de esperanza y comienza como deberíamos de comenzar nosotros siempre que nos enfrentamos a un momento crudo en nuestra vida, que es alabando a Dios. Siempre deberíamos de confrontar todas nuestras adversidades alabando a Dios. Y entonces vamos a la siguiente porción de el capítulo. En el versículo 3 dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Por esta razón, ustedes están llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y tan gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Entonces, como mencionábamos, Pedro alaba a Dios por su gran misericordia, afirmando algunos principios que ofrecen a los creyentes una perspectiva de un nuevo nacimiento, y a través, obviamente, esto de la resurrección en Cristo. Pausa de hidratación. Este nuevo nacimiento trae consigo, en primer lugar, una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una herencia que está reservada en los cielos y que no se puede destruir ni se puede marchitar. Número 2, trae gozo en medio de la prueba. Y dice Pedro que aunque es necesario sufrir diversas pruebas por un tiempo, estas nos sirven para purificar la fe, como se purifica el oro en el fuego, para que sea hallada digna de alabanza en la venida de Cristo.
Y en tercer lugar dice o destaca un amor por lo invisible. El autor destaca que los creyentes aman y creen en Jesús sin haberlo visto físicamente, lo que les produce una alegría indescriptible por estar alcanzando la salvación de sus almas. Vemos entonces, en primer lugar, que Pedro utiliza una metáfora poderosa para explicar la adversidad, la purificación del oro. No sé si llegaste a ver, no sé, por ejemplo, la película del Señor de los Anillos, ¿no? Y entonces este anillo que se derrite en el monte, no sé qué, en el fuego, en la lava, y ahí limpia sus impurezas. Entonces este metal es expuesto a muchos grados de calor para que se desaparezcan o se desvanezcan las impurezas que hay en el metal. Entonces, para que este metal revele su verdadero brillo y pureza, debe ser sometido a calor intenso en el fuego, que es un proceso que va a eliminar todo lo que no es esencial y va a dejar solamente el oro. De la misma manera, Pedro nos está sugiriendo en este texto que nuestra fe no se va a fortalecer en la comodidad. Nuestra fe no se va a fortalecer en la comodidad. Si tú crees en Dios pero nunca tienes una adversidad en la cual retar tu fe, no va a crecer esa fe. Me acuerdo que hace poquito en el grupo de casa decían, Dios, dame paciencia, y Dios te manda pruebas, no te manda paciencia. Te manda pruebas para que se pruebe la paciencia y se desarrolle la paciencia, ¿no? Porque si fuera así, pues qué fácil, ¿no? Ya la paciencia la venderían en botecitos en la farmacia similar, y ya vas tú y compras un botecito de paciencia y no necesitas leer la Biblia ni venir a la iglesia, ¿no? Entonces, la paciencia se fortalece en las pruebas. El creer en un Dios que sana se reta en medio de la enfermedad. El creer en un Dios que te acompaña, que está siempre presente, se experimenta en la soledad. Entonces necesitas experimentar las pruebas. Y es importante tenerlo en mente porque en muchos lugares se nos predica un cristianismo de comodidad, de que ven y creen en Cristo y reúnete con nosotros y los problemas van a desaparecer. Y no es así. Uno de mis mejores amigos frecuentemente me dice, es que parece que ya me trae, ¿no? Parece que ahora que camino con Dios, parece que me pasan más cosas que no me imagino, ¿no? Bienvenido al club, así tiene que ser, así es la vida. Decía el Señor Jesucristo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, estas dificultades no tienen como fin nuestra destrucción, sino más bien la eliminación de las capas superficiales que ocultan nuestra verdadera identidad. Irónicamente, las crisis son en el escenario donde se encuentra nuestro valor real. Cuando estamos en crisis es cuando sale nuestra verdadera personalidad. Cuando estás ahí en medio del tráfico estresado es cuando brota lo que tú eres realmente. Cuando estás en un problema legal es cuando brota ahí tu identidad. Cuando estás postrado en la cama sin que te haga efecto ninguna medicina, ningún tratamiento, ahí es donde brota lo que tú eres realmente. Entonces es en medio del fuego de la incertidumbre donde lo que es temporal se consume, dejando atrás una esencia mucho más resistente y auténtica. El sufrimiento visto desde la perspectiva que Pedro nos plantea deja entonces de ser un castigo para convertirse en un proceso alquímico de refinamiento. Ahí espero no equivocarme con los químicos en el término, pero la alquimia básicamente es transformar la materia de un estado a otro, ¿no? Va por ahí más o menos, ¿no? Y entonces la metáfora que pone Pedro es: transforma tu sufrimiento en un tesoro, transforma ese padecimiento en un regalo, transforma ese sufrir, esa enfermedad, ese trauma en una oportunidad para estar pegado de la mano de Dios o abrazado de Dios. Entonces, en medio del fuego de la incertidumbre es donde lo que es temporal se consume, y esto tenemos que conectarlo también con pues la perspectiva actual de la sociedad en la que vivimos, porque podemos considerar que como vivimos en una
sociedad que está obsesionada con la validación visual, es decir, las redes sociales y otras cosas que ya hemos comentado en otras predicaciones, nos han convertido en personas que estamos constantemente fijándonos en todo y viendo, ¿no? Y entonces ya nos cuesta trabajo, decía un sociólogo, hemos perdido la capacidad de asombro ante lo que no podemos ver. Y entonces nos cuesta trabajo creer en ese Dios que sana aunque yo esté enfermo, en ese Dios que provee aunque no tenga yo en la mano la provisión. ¿Por qué? Porque estamos habituados a que todo es inmediato ya. Necesitas dinero, una transferencia la puedes hacer. Quieres entretenimiento, con un clic lo puedes alcanzar. Entonces estamos en contextos ya donde todo es inmediato. Y entonces ya el decirte, tienes que creer en algo que no puedes ver y que va a tardar, pues es complicado para nosotros, ¿no? Entonces Pedro propone un concepto disruptivo que es, en medio de esa prueba, ama y cree en aquello que no se puede ver físicamente. Y esta capacidad de amar lo invisible va a ser un acto de resistencia radical contra la modernidad. Mientras en el mundo se busca la seguridad de lo que podemos lograr con nuestras propias herramientas, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo demostrar, en esta condición de exilio que les mencionaba, vamos a encontrar que tenemos el ancla en una realidad que es eterna y que no depende de nosotros ni de la aprobación de los demás. Depende solamente de la obra de Cristo, como lo mencionaba Pedro. Entonces, esta conexión con lo eterno va a producir, o tendría que producir en nosotros, una alegría indescriptible. Una alegría que no cambia a pesar de que no estés pasando el mejor momento de tu vida. En algún momento, en otra predicación, mencioné el testimonio de una persona que perdió su casa en medio de una tormenta, y en medio de esa tormenta escribió un canto que decía: aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, aunque los montes se echen a la mar, aunque la tierra tiemble, yo puedo confiar. Eso obviamente es una porción de la Biblia, pero esta persona, en un momento de crudeza, donde estaba en el techo de su casa con toda su, la manzana de donde vivía estaba toda llena de agua hasta el segundo piso, y entonces estaba él con su familia en el techo de la casa resguardándose, y ahí compone ese canto, en medio de esa adversidad. Entonces ahí es donde está la alquimia que mencionábamos, ¿no? Transformar la prueba, transformar el reto en gozo, y es algo que pues no está en nuestras manos, ¿no? Pasamos a la siguiente porción, el versículo 10. Entonces continuamos la lectura y dice: los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, que ha sido enviado del cielo. Y fíjense esta porción: estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Las pruebas que tú tienes en el presente y cómo la obra de Cristo se manifiesta en este mundo es algo que los ángeles quisieran atestiguar. Es algo que, de acuerdo a esta porción, los ángeles están atentos a ver cómo respondes a las promesas de Dios, a ver cómo respondes ante la prueba que Dios te está poniendo enfrente, y ver esa gloriosa intervención de Dios en tu vida. Es algo que los ángeles no experimentan y que, dice Pedro, ellos anhelan esto, ¿no? Recuerdo que había una canción hace algunos años que se llamaba Entreteniendo Ángeles, y no es una canción congregacional, obviamente, es decir, no se canta en medio de la iglesia, pero este autor cristiano hablaba de cómo se imaginaba que los ángeles, en lugar de estar viendo Netflix o estar viendo la televisión, están viendo el mundo, están atentos, y mira, ese se va a caer, pero ya lo salvó Dios. Ese está
en medio de una enfermedad profunda, pero mira cómo Dios lo está rescatando. Y entonces este canto hablaba de esa metáfora, de cómo los ángeles probablemente estén atentos a tu vida, viendo y deseando lo que Dios está haciendo por ti. Y sin embargo tú no lo estás tomando en consideración. Sin embargo tú estás andando por la vida con tus quejas, con tus problemas, intentando resolver las cosas con tus propios recursos, olvidándote de que en el cielo está tu ayuda, no de los ángeles, de Dios directamente. Y el Espíritu Santo está intercediendo por ti, y el Espíritu Santo está obrando en ti, y hay seres celestiales que valoran esa obra más de lo que tú la valoras. Entonces a eso es a lo que se refiere Pedro en esta porción. Está explicando entonces que la salvación no es un concepto nuevo en la teología, sino que más bien los antiguos profetas indagaban y predecían o intentaban predecir la gracia que estaba destinada para los que íbamos a vivir en esta época, para los creyentes actuales, que guiados por el Espíritu de Cristo íbamos a enfrentar las pruebas presentes y íbamos a poder experimentar las glorias presentes. Se revela en este texto entonces que los profetas no trabajaban para sí mismos, sino para las generaciones futuras de lectores de esta carta. Y menciona que incluso, como mencionábamos, los ángeles ansiaban contemplar estas verdades cumplidas en tu vida. A menudo subestimamos nuestra posición en esta narrativa de la historia, ¿no? Como que no consideramos, por lo que decía, estamos atrapados en esa cultura de gratificación instantánea, y entonces no estamos considerando el panorama completo de la historia y mi lugar en la historia y cómo Dios está interviniendo en mi vida. Es un concepto disruptivo, sí decíamos, es difícil de comprenderlo, pero el entender que Dios mueve el mundo a favor de sus escogidos es algo que mi mente no alcanza a comprender, pero que he logrado experimentar de tiempo en tiempo en diferentes situaciones. Y también hay veces que parece que el mundo no se mueve a tu favor, que más bien se mueve en tu contra, pero también ahí hay un plan divino, hay un propósito divino. Pero si tú estás encajando en el lugar que tienes que estar, que es dentro de la presencia de Dios, tu perspectiva ante esas adversidades va a cambiar totalmente, porque estás viéndolo no desde tu perspectiva, tu problema, sino desde la perspectiva divina. Entonces, pues este detalle de la fascinación celestial que padecen los ángeles, pues es un punto interesante, ¿no? en esta porción, porque nos sitúa como a los seres humanos como en una posición privilegiada dentro de la creación. Lo que a veces descartamos como una prueba, para ellos es un deleite vernos cómo vamos a padecer esa prueba, ¿no? Decía un autor que somos los protagonistas de una historia que incluso los seres más elevados desean comprender. Y continúa Pedro, después de esta porción, en el versículo 13, ahora con un reto. O sea, ya se presentó, ya dijo a quién va dirigida la carta, después levanta un momento de alabanza y de reconocimiento de nuestra posición delante de Dios y su salvación, hace una analogía o un paréntesis de cómo esta posición que tenemos nosotros como hijos de Dios es interesante para los seres celestiales y para los profetas. Y entonces dice, ok, ya saben que son salvos, ya saben que tienen un tesoro en medio de las pruebas, ahora vamos a hacer algo, ahora vamos a entrar con una exhortación. Y entonces a partir del versículo 13, Pedro nos dice, por todo esto que ya vimos, estén preparados y usen su buen juicio, pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo, pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios que juzga cada uno de sus hechos sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate
no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes de que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Entonces, Pedro nos presenta un reto que se complementa con las herramientas que ya nos presentó previamente. Dice, como consecuencia de esta gran salvación, Pedro te exhorta ahora a que cambies tu manera de vivir. Y dice, que tengas una mente alerta y sobria, poner la esperanza por completo en la gracia que recibirás cuando Jesucristo sea revelado. Este texto, cuando lo estaba preparando, me llamaba la atención porque pensaba que cambiar nuestra manera de vivir, dice, como que modifiquen su esquema de pensamiento, ¿no? Y entonces, de repente, como creyentes podemos pensar que, ok, a ver, yo era lujurioso y ya no voy a ser lujurioso, estoy cumpliendo con esto, ¿no? Yo era un drogadicto, ya no me voy a drogar, estoy cumpliendo con esto. Y entonces pensamos en acciones, ¿no?, que van en contra de conductas pecaminosas. Pero ¿qué pasa con lo que está en la mente? ¿Qué pasa? Dice, olvídense de su vieja manera de ser. Yo era un alarmista, entonces ya no tengo que ser un alarmista. Yo era un exagerado, ya no tengo que ser un exagerado. Yo caí en depresión, ya no tengo que caer en depresión. Es decir, no es nada más las conductas. Dicen por ahí en algunas congregaciones que los pecados de comisión y de omisión, y o sea, lo que haces y lo que crees y lo que dejas de hacer y lo que piensas, ¿no? Discúlpenme, pero no me sé bien ese credo, ¿no? Pero la idea es esta: cambiar tu manera de vivir no es nada más dejar de hacer cosas, también es dejar de pensar cosas, dejar de vivir en ansiedades, dejar de estar en un punto de tus emociones que no corresponden a las promesas que experimentas en la palabra de Dios. ¿Por qué vas a estar hundido en la depresión si tienes un Dios que te ama? ¿Por qué vas a estar mendigando espiritualmente por la vida si tienes un tesoro en la palabra de Dios escondido? ¿Por qué vas a vivir como un extranjero, exiliado, rechazado, si Dios te ha adoptado, si Dios te ama, si todo el amor que necesitas está en la presencia de Dios? Entonces también es dejar mi manera de ser anterior, no es nada más dejar de hacer cosas, es convivir con esa nueva identidad que tengo como hijo de Dios. Y si te abrazas de esa identidad, tu vida cambia, porque entonces tú ya enfrentas las pruebas con otra perspectiva. Entonces es diferente estar en medio de un conflicto y saber que ese conflicto es para tu bien, como decía la palabra de Dios, o estar en medio de una enfermedad y entender el propósito de esa enfermedad, o estar en medio de carencias, pruebas, problemas legales, traumas del pasado, situaciones adversas. ¿Por qué a mí me pasó esto cuando era niño? ¿Por qué a mí me pasa esto ahora que soy adulto? ¿Qué me va a pasar cuando sea anciano? Y todas esas ansiedades del presente, del pasado, del futuro, las puedes someter a la palabra de Dios a partir de esta nueva identidad que tienes. Entonces, por eso dice Pedro, que tu mente esté alerta y esté sobria para confrontar con la palabra de Dios, con esta nueva naturaleza, las vicisitudes de este mundo actual, ¿no? Y entonces también nos dice que actuemos en obediencia y en santidad, que no nos amoldemos a los viejos deseos que teníamos cuando vivíamos en ignorancia. Y vuelvo a lo mismo, pudiéramos tener un viejo deseo de robar, mentir, drogarnos, hacer alguna conducta concreta, ¿no? Pero ¿qué hay con esos viejos deseos de querernos mantener arraigados a los sentimientos negativos? Hay gente que no quiere soltar su amargura. ¿Por qué? Porque ya la ha abrazado por tantos años que ya se siente rara si no se enoja por cualquier cosa.
Y entonces dicen, pues es que yo así soy. Pues es que aquí dice que ya no seas así, que cambies tu manera de pensar. Es que a mí me gusta, hay gente que experimenta adrenalina y se vuelve como adicta a esa sensación de estar siempre alarmándose y viendo un panorama negativo ante todo, ¿no? Pues aquí dice que ya dejes esa manera de ser, que vivas en esperanza, que vivas en alegría, que vivas en gozo, que vivas en paz. Y obviamente también abarca que si tienes conductas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, pues también las dejes, ¿no? Pero quiero hacer ese énfasis porque tendemos a inclinarnos más hacia lo que se ve, lo que hago y lo que no hago, y no a lo que no cambio dentro de mí. Yo puedo llegar aquí muy santo y muy peinadito y con mi corbata y todo, pero puedo traer mucha amargura en mi corazón, y eso no lo ve nadie más que yo y Dios. Yo puedo llegar aquí deprimido, y yo entiendo también que hay ciertos padecimientos psicológicos que también tienen que ver con un desbalance químico y que hay que tratar con cierta rehabilitación esos procesos químicos que ocurren en el cerebro. A lo que quiero llegar es que no siempre el que está deprimido porque quiere. A veces hay una cuestión que hay que tratar de fondo, con alimentación, con diferentes herramientas. Pero hay gente que ya le gusta estar deprimido, hay gente que ya le gusta ser antisocial. Dicen en una película, hay gente que solo quiere ver el mundo arder, ¿no? Y entonces, si tú eres una de esas personas, tienes que cambiar tu manera de pensar. Si tú eres una de esas personas que está buscando problemas por todo, que está esperando el mínimo estímulo para pelearse con alguien, eso es lo que tenemos que cambiar. Y entonces, Pedro nos dice que vivamos en obediencia y en santidad, que seamos santos porque Dios es santo. Y que vivamos en un temor reverente, es decir, recordar que Dios juzga a todos sin imparcialidad. Y el rescate de nuestra manera de vivir no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que es el Cordero sin mancha que fue predestinado antes de la creación del mundo. Entonces, en esta parte analizamos que Pedro habla de que muchos caminan cargando el peso de una vana manera de existir, ¿no? O una vana manera de vivir, y que construyen su identidad sobre los errores previos o los deseos vacíos. Construyen su identidad sobre los errores del pasado. Quiero hacerte esta pregunta: ¿tu identidad está construida sobre algún error que se cometió en el pasado? ¿Un error que cometiste tú? ¿Un error que cometieron tus padres? ¿Un error que cometió alguien más en tu trabajo y que te afectó? O inclusive un error que tú cometiste deliberadamente, o un error que cometiste sin saberlo. A veces también nos ocurre. Y dejamos que ese error mío o de otros sea un parteaguas en mi vida, y mi vida se construye a partir de ahí, y mi identidad se desarrolla a partir de esos traumas que yo tengo, y de esos errores y de esos vacíos. Y lo que Pedro nos está diciendo es: olvídense de todo eso, construyan su identidad en Cristo, o dejen que se reconstruya su identidad en Cristo, en ese oro, en ese tesoro que es la esperanza que tenemos en Cristo. Y nuestra redención, tenemos que recordarlo, tuvo un alto costo. Este alto costo, dice la palabra, que dignifica nuestra vida por encima de cualquier fracaso. La sangre de Cristo es mucho más cara y más preciosa que cualquier error que se haya cometido en tu vida. Cualquier error que tú hayas cometido, o cualquier error que alguien haya cometido para dictar el trayecto de tu vida. Y entonces esto tiene un valor sagrado. Pedro nos invita también a que vivamos en ese temor reverente. Vivir en un temor reverente no es vivir en miedo, vivir en temor de, ay, ahí viene Dios y Dios ya me trae y Dios me va a mandar un rayo. No, vivir en un temor reverente significa vivir con la conciencia profunda de que nuestras decisiones y nuestra vida está guiada por Dios, está sustentada por Dios, y que toda la eternidad está solventada por la mano de Dios, que todo descansa en su mano, que todo descansa en su presencia. Y entonces tener este respeto por la trascendencia de nuestros actos, sabiendo que nuestras acciones sí tienen ecos en la eternidad, pero también que somos evaluados
a través de el crisol de la sangre de Cristo. Tus errores, tus aciertos, hay un canto que me gusta mucho que también dice eso, ¿no? Te traigo mis fallas, pero también te traigo mis coronas. Todo lo bueno y lo malo que hago, lo rindo delante de ti. Ahorita está de moda ese canto porque hay un jugador de fútbol en el Mundial que mete goles y su manera de celebrar es quitarse una corona y rendirla en el piso, simulando que él está rindiendo este honor y reconociendo a Dios en su vida. Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Estamos rindiéndole a Dios nuestras fallas y nuestros aciertos o estamos siguiendo viviendo o continuamos viviendo, en la manera anterior de vida? Entonces, este temor reverente se refiere precisamente a eso, a reconocer en todo tiempo que Dios es quien guía mi vida, que Dios es el capitán de este barco en el cual yo soy un pasajero nada más. Y ese barco tiene un destino hacia la eternidad. Y entonces también hay que entender que todo lo que ocurre en esta tierra es pasajero. Por eso me interesa mucho este concepto que hablábamos al inicio de ser exiliados y extranjeros. Me estaba acordando mientras preparaba esto de un grupo musical que a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, que se llamaba Peregrinos y Extranjeros, y cantaban alabanzas muy, muy hermosas. Y entonces, desde pequeño que yo las escuchaba, me hacía pensar en por qué se nos llamaba peregrinos y extranjeros. Y yo no entendía esa condición. ¿Por qué? Pues si vamos a la iglesia y todo está bonito y cantamos y todo, pero cuando tú experimentas la condición de estar fuera y decir, soy un peregrino, un extranjero, dices, ya entiendo a qué se refiere la palabra de Dios. Yo no solamente soy peregrino en esta ciudad, yo soy peregrino en este mundo, yo soy extranjero en este mundo, yo no pertenezco aquí, yo pertenezco a la eternidad con Dios. Entonces lo que aquí me ocurra es una parte mínima de mi historia en la eternidad. Esa es la perspectiva que tenemos que tener. Y entonces ahí dices, ok, si esto que me ocurre aquí es una parte mínima, pues qué tanto me conviene o qué tanto es bueno para mí el seguirme angustiando por lo que está pasando hoy, que mañana va a desaparecer. ¿Qué tanto me conviene estar haciendo corajes con esta persona que mañana ni va a estar ella ni voy a estar yo? ¿Qué tanto me conviene arraigar este resentimiento y almacenarlo y guardarlo por años y años y años, si al final de cuentas vamos a pasar la eternidad con Dios? Entonces mejor disfrutemos las personas que tenemos a nuestro alrededor, las buenas y las malas. Disfruta al que va en el tráfico a tu lado aventándote el carro, disfrútalo también. Disfruta al que tienes en el trabajo y que no toleras, disfrútalo. Al que tienes aquí en la iglesia que no hace las cosas como tú piensas que se deben de hacer, disfrútalo, toléralo, ámalo también, ¿no? Y hago esta conexión porque la siguiente porción nos habla precisamente de eso, del amor fraternal y la palabra de Dios, y la palabra eterna. Entonces vamos al versículo 22. Y entonces nos dice Pedro, ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos inmortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Recordarás que en predicaciones pasadas mencionábamos esto y lo hemos comentado muchas veces. ¿En qué se resume la ley de Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo. Ahí se resume toda la ley. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y entonces Pedro viene y nos recuerda todo esto. ¿Crees en Dios? Ámale. ¿Crees en Dios? Depende de Él. Descansa en Él, entra en su reposo. Pero, así como lo amas y Él te ama, también ama a tus hermanos. Y entonces en ese amor no cabe el rencor.
En ese amor no cabe la intolerancia, en ese amor no cabe la discriminación, en ese amor no caben los traumas, no caben tantos problemas que nos inventamos como sociedades, como seres humanos, y tenemos un talento nato para encontrar problemas donde no los hay. Y entonces nos enemistamos con todo mundo por cosas que no tienen valor, por vanidades, ¿no? Dice el predicador, vanidad de vanidades, ¿no? Y entonces este capítulo 1 va a concluir con este llamado al amor fraternal que acabamos de mencionar. Pero dice, tiene que ser un amor fraternal sincero y profundo. O sea, que ames a las personas de manera auténtica. Pero también yo recuerdo que pues a veces hay personas que no se dejan amar, o personas a las que nos cuesta trabajo amar. ¿Por qué? Porque tenemos historias diferentes con ellos, ¿no? Y entonces aquí es donde podemos apelar a lo primero que nos mencionaba Pedro, recurrir al Evangelio. Y entonces podemos pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo despierte en ti amor hacia esa persona que odias. Despierte en ti amor hacia esa persona que ya no aguantas. A esa persona que su voz te taladra el cerebro cada vez que la escuchas, así como que no quieres ni voltear a verla. Dios puede hacer un milagro en tu corazón para transformar esa perspectiva que tú tienes hacia él o hacia ella y despertar ese amor que no es natural en ti. Entonces, aquí está la buena noticia. Pedro te está diciendo, cambia tu manera de vivir, sí, cambia tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de tratar a los demás, pero no la cambies en tus propias fuerzas. Cámbiala dependiendo de Dios. Reposa en Dios, descansa en Dios. Y si tú te das tiempo para meditar en la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene tanto poder que de repente desintegra esos rencores de una manera que no te das cuenta, ¿no? Y entonces a veces estás en la presencia de Dios, disfrutando de las alabanzas, leyendo y todo, y te encuentras textos que cambian tu manera de ser, que cambian tu perspectiva, y entonces dices, ya ni me acuerdo por qué estaba enojado con esta persona, ya ni me acuerdo cuál era el problema que tenía con ella o con él, ya ni me acuerdo cuál fue la disputa que tuvimos, y es algo que solamente el poder de Dios puede hacer en tu vida. Entonces, este estilo de vida es posible porque has nacido de nuevo, no de una semilla perecedera, como decía Pedro, sino de una semilla imperecedera, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios se tiene que sembrar en tu corazón. Para que se siembre, pues te tienes que acercar a ella, la tienes que leer, la tienes que conocer. Y esa palabra va a dar fruto, que uno de esos frutos es el amor, otro de esos frutos es la paciencia, otro de esos frutos es el dominio propio. Y puedo continuar, pero si esas semillas no están sembradas en tu corazón, no va a haber esos frutos. Pedro cita al profeta Isaías para contrastar la fragilidad humana con la eternidad. Dice, toda carne es como hierba y toda gloria es como la flor de la hierba. La hierba se va a secar, la flor se va a caer, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Entonces Pedro está recurriendo a esta imagen poética que tiene un impacto visual, quiere que nos llevemos una imagen visual. El contraste entre la gloria humana y la permanencia divina. Todo lo que el hombre construye, sus logros, sus bellezas, sus méritos, pero también sus rencores, sus guerras, sus problemas, sus conflictos, es comparable a hierba que se va a secar y va a desaparecer. No sé, me imagino que muchas de ustedes y muchos de ustedes también tienen un jardín o tienen una maceta en casa. De tiempo en tiempo hay que podarla, ¿no? Tú la riegas y por más agüita que le pongas y por más abono que le pongas, todo, hay momentos en que las hojas se marchitan o las ramitas se caen. Así es nuestra vida, así son nuestros corajes, así es nuestras virtudes, nuestras fallas. Nuestra vida es esa parte de la ramita que en algún momento se va a sacar y se va a caer. Pero la palabra de Dios dice que va a permanecer para siempre. Entonces, nuestra vida es así de frágil, como una hoja que se puede caer en cualquier momento. Frente a esta caducidad, se levanta la palabra de Dios entonces como una semilla imperecedera que dice, mientras que la hierba de nuestras seguridades materiales se va a secar,
la promesa en la que está fundamentada nuestra fe es inquebrantable. Esta va a ser entonces el ancla necesaria para que podamos navegar por este mundo, donde todo es desechable y donde todo es efímero. Para concluir este mensaje, vamos a hacer un recuento muy breve. Entonces acabamos de ver que el capítulo 1 nos recuerda que los cristianos afligidos, como los de la época de Turquía que mencionábamos al inicio, y los de la actualidad, los exiliados contemporáneos y los antiguos, nuestra fe ha sido purificada por una herencia eterna, por la cual debemos vivir vidas santas, vidas sobrias y vidas llenas de amor fraternal, fundamentadas en el valor de la sangre de Cristo y la permanencia en la palabra de Dios. La vida del exiliado entonces no es una invitación a la resignación. No es decir, ok, ya soy creyente, entonces pues ya me va a ir mal, ya voy a tener un problema en algún momento. Ya dijeron que aquí no es todo color de rosa cuando eres miembro de CCO. No es una invitación a la resignación, es una preparación consciente y sobria de que en el mundo vas a tener dificultades, pero que puedes enfrentar las dificultades tomado de la mano de Dios. Entonces el camino hacia la libertad requiere una mente alerta, que tenga siempre las herramientas para confrontar lo que vamos encontrándonos en la vida. Me enfermé, ¿qué dice la palabra sobre la enfermedad? Estoy afligido, ¿qué dice la palabra sobre la aflicción? Estoy enojado, ¿qué dice la palabra sobre el enojo? No tengo recursos materiales, ¿qué dice sobre la escasez? Entonces ahí están nuestras herramientas para enfrentar la vida. Entonces tenemos que estar alertas para tomar siempre lo que la palabra de Dios nos da y tener una esperanza puesta por completo en la gracia de Dios. Pero esta transformación no es solitaria, se va a manifestar cuando tengamos también un amor fraternal sincero y profundo hacia nuestros hermanos. En estos días estaba leyendo una frase de un filósofo que decía que no te dé pena pedir ayuda. Y me caló profundamente eso, porque dije, es cierto, o sea, uno a veces anda cargando con muchos problemas y muchas situaciones porque nos da pena pedir ayuda. O sea, si no puedes abrir la botella, pídele a alguien que te ayude a abrir la botella. Si no puedes, no te alcanzan las manos para atender las necesidades de la iglesia, pide ayuda. Y por eso decía al inicio, me dio mucho gusto ver que gente está respondiendo al llamado en diferentes áreas. Hemos estado pidiendo ayuda más insistentemente en los últimos domingos y la gente está respondiendo. Necesitamos más ayuda todavía, así que esperamos que se sigan acercando a apoyar. Pero también en tu vida práctica, estás batallando con un área de pecado, pide ayuda. Ayuda en oración, en confrontación, en que alguien te pida cuentas. A lo mejor la gente que tiene poco tiempo congregándose no sabe qué es esto de dar cuentas, pero dar cuentas es encontrar un hermano espiritualmente más fuerte que tú para que le puedas decir de tiempo en tiempo, oye, estoy batallando con esta área de mi vida, y que él te esté pidiendo cuentas, es decir, que él te esté supervisando, por llamarle de alguna manera, oye, ¿cómo vas con este tema? Y que en algún momento tú le puedes decir, oye, ya volví a caer, vente, vamos a orar y vamos a ver qué tenemos que hacer para restaurarte. Eso es dar cuentas, ¿no? Entonces pide ayuda también, y esa ayuda se va a dar en el amor fraternal. Entonces esta transformación que Pedro nos está invitando no tiene que ser una transformación solitaria, se puede manifestar también en amor fraternal, sincero y profundo. La supervivencia de este exilio moderno que mencionábamos al inicio no se va a lograr si estamos aislados, si estamos apartados, si estamos construyendo comunidades de afecto solamente en redes sociales y no comunidades auténticas con nuestros hermanos y con los que conocen la palabra de Dios. El mensaje al final de Pedro nos obliga a elevar la mirada más allá de lo inmediato. Si todo lo que nos está rodeando está destinado a marchitarse como la flor del campo, la pregunta que queda para nuestra propia reflexión es entonces, ¿en qué estoy invirtiendo mi fe hoy? ¿Dónde está puesta mi esperanza hoy? ¿En mis fuerzas? Mis fuerzas se van a acabar en algún punto. En la capacidad intelectual que tengo, tu capacidad intelectual se puede mermar en cualquier momento. Tus recursos en el banco
En cualquier momento te pueden estafar, te pueden hackear las cuentas y se desaparece todo. Entonces, ¿en dónde está tu esperanza? ¿En Dios o en los recursos que tienes? ¿En la gloria pasajera de lo que podemos palpar o en la herencia incorruptible de lo que permanece para siempre? Entonces, con todo este panorama, yo pensaba fuertemente en cómo la vida se ha convertido como una losa de cemento para muchos de nosotros. Pero en medio de esa losa de cemento, Pedro nos acaba de recordar que por el poder del Espíritu Santo y por las promesas de Dios, tenemos la capacidad de salir como flores que resurjan en medio de ese pavimento y que rompan esa losa de concreto. No porque la semilla esté en mis capacidades, sino porque la semilla es tan poderosa que fue regada con la sangre de Cristo. Y entonces así es como yo puedo convertirme en una flor que rompa el pavimento. Bendito Dios, te damos gracias por este mensaje, Señor. Te damos gracias, Dios, porque creemos, Dios, que necesitábamos recordar estas verdades. La vida es difícil, la vida es complicada, Señor, pero sin embargo podemos enfrentarla, Dios, desde una nueva perspectiva, Señor, que es tomados de tu mano. Perdónanos, Dios, si alguno de nosotros ha vivido el último tiempo, la última temporada, dependiendo de sus propias fuerzas. Si alguno de nosotros hemos olvidado que te tenemos a ti, Dios, y que podemos recargarnos en tus promesas y en tu amor y en tu misericordia, Señor. Gracias por este mensaje, Dios, que nos permite recordar estas verdades y redireccionar nuestro enfoque, Señor. Aquí estamos, Dios, con nuestras carencias, aquí estamos con nuestros traumas, aquí estamos con nuestra incapacidad, con nuestro sufrimiento, con nuestro cansancio, Señor. Te voy a pedir que te pongas en pie y que en este momento, si tienes alguna situación que te esté robando la paz, algún conflicto, alguna enfermedad, alguna situación con una persona, con un trámite, con una cuestión legal, con una cuestión del trabajo, te voy a pedir que tomes simbólicamente esa situación o esa persona, la tomes simbólicamente en tus manos. Estira tus manos y preséntala delante de Dios. Dile: Dios, aquí está mi pasado, aquí está mi presente, aquí está mi futuro, Dios. Aquí está mi enfermedad, mi incertidumbre, Dios. El panorama sombrío que está delante de mí. Dios, aquí está la ira que siento contra esta persona. Aquí está el enojo que tengo contra tal situación, Dios. Dios, aquí está esa herida del pasado que no me deja estar en paz, Dios. Y hoy la suelto delante de ti, Dios. Hoy no me quiero ir igual a como llegué. Hoy quiero salir de aquí renacido, empoderado, Dios, fortalecido. Quiero verte brillar en mi vida. Que tu amor, que tu paz, que tu paciencia, Señor, den fruto en mi corazón. Que esa esperanza renazca, resurja, Dios. Y que por el poder de tu Espíritu Santo, hoy yo pueda ser esa flor que rompe el pavimento de mis circunstancias, Dios. Esa flor que surge y rompe todo lo que me está estorbando, todo lo que me quería aplastar, todo lo que quería destruirme. Hoy encuentro una grieta y comienzo a surgir por ahí, Dios. Porque encuentro tu luz que me guía, esa luz que es como un brazo que se extiende en esta mañana y me está tomando y me está llevando a crecer. Y en medio de este estiramiento, este crecimiento, te doy gracias por las pruebas, te doy gracias por las luchas, te doy gracias por las dificultades, gracias por las carencias, gracias por las enfermedades, gracias por los traumas, gracias por la historia de vida que tengo.
Gracias por lo que me tocó vivir, lo que estoy viviendo y lo que voy a vivir, Dios. Me rindo a ti, Dios. Me suelto en tus manos, Dios. Y descanso en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si nuestro descanso en el cielo está, ¿por qué temeremos la prueba o el mal? Ten calma y recuerda, si llega al final, el viaje se acorta y nos lleva al hogar. Nuestra gloria en Cristo es nuestra esperanza fiel. Ten calma y recuerda, si llega al final, el viaje se acorta y nos lleva al hogar. No busques el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en lo temporal. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Nuestra gloria en Cristo es nuestra esperanza fiel. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Se aumenta la angustia y crece el dolor, la gloria esperada es mucho mejor. No importa si hay penas o felicidad, morar junto a Cristo será sin igual. Nuestra gloria en Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria en Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria en Cristo es nuestra esperanza fiel. No importa si hay penas o felicidad, morar junto a Cristo será sin igual. Amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Quedamos despedidos. Que tengas una muy buena semana.